consumo de ese producto. Entonces, la fotografía como tal aparece y es un boom, pero es en 1930 donde se tiene que homogenizar el formato de la captación de las fotografías. Y es así como nace los rollos de las proyecciones, ¿no? Entonces era similar a lo que se hacía con las proyecciones de los cines, ¿no? Que eran unos rollos gigantes que luego eran más compactos ya para las cámaras fotográficas. Entonces, bueno, ustedes saben qué pasó entre 1930 y 1958, pues obviamente ahí empieza la Segunda Guerra Mundial en 1939 y esto pues caló más todavía aún por el tema de la información y la distribución de las imágenes y las noticias, ¿no? Entonces, esto expandió ese tipo de contenidos. Y bueno, pues ya en 1958, Kodak ya era una de las principales empresas de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una empresa que esté en Estados Unidos y sea una de las principales o la principal en tema de fotografía. Bueno, pues era imaginarse un monstruo gigante, ¿no? Una empresa que lo que hoy sería pues Netflix o sería Microsoft o Apple en su momento, eso era Kodak, ¿no? Eso llegó a ser una empresa que ya superaba los 10.000 millones en 1958, o sea, una empresa inmensa, ¿no? Pero su declive empezó pues en el año 2000. Entonces prácticamente esta empresa pues sobrevivió 42 años en la cumbre más alta de la rentabilidad y de su marco histórico, ¿no? Entonces, pero vamos a ver cómo fue su proceso, ¿no? Eh, dice, fue una empresa pionera, ¿no? Siempre trató de mejorar. Dentro de sus rollos, lo que más notable eran los tamaños de los rollos. Yo me acuerdo que inclusive de los empaques de los rollos, se hacían llaveros, ¿no? Era un lujo tener un llavero de rollo de fotografía de Kodak, ¿no? No, yo estoy hablando cuando era niño, ¿no? Eso era muy, muy común, esos llaveritos, ¿no? Eh, y bueno, pues las fotografías físicas, pues eran comunes. Todas las familias, ya sean, bueno, posiblemente ustedes tengan álbumes de fotografía en su casa, ¿no? Era común cuando un familiar iba a visitar a la casa de otro familiar o una visita a un amigo, era común sacar los álbumes de fotografías, ¿no? Y sacar los álbumes de fotografía y mostrarle las fotografías de tu familia, ¿no? Al visitante, ¿no? Y viceversa, cuando alguien iba a otro lugar, era común sacar los álbumes de fotografía. Bueno, estos han sido desplazados porque ya las fotografías ya han sido cambiadas y uno de estos fue pues el Facebook, ¿no? Ahora prácticamente los Facebook vienen a ser como o las redes sociales, como los álbumes de fotografía de esta época, ¿no? Entonces, y hay un boom, ¿no? Empiezan a cambiarse las fotografías o los rollos físicos que usaban las cámaras analógicas por las cámaras digitales. Y esas cámaras digitales, pues obviamente ya no usarían los rollos de cámara que las cuales vendía Kodak, ¿no? Kodak era prácticamente un monopolio, ¿no? Era la principal marca que vendía estos tipos de rollos de cámaras y las empresas tuvieron que adaptarse al formato de Kodak. Kodak no se adaptó a las empresas se adaptaron a él. Entonces, empresas grandes como Sony, Canon, Olympus y todas esas cámaras, ya sea de nivel profesional o de uso común, pasaron a usar los formatos, ¿no? Pero cuando empezó la digitalización, Kodak intentó ese proceso, ¿no? Entonces, desarrolló también
o sus fotografías a que la gente pueda imprimir, pero la teoría, la tendencia es que la gente ya no imprime sus fotografías, sino que los tiene de manera digital, ¿no? O sea, no entendía muy bien el mensaje Kodak. Entonces, ellos reinvierten generando pues estos tipos de gacetas de fotografías digitales, ¿no? Donde uno tomaba foto en su memoria card, ¿no? De fotografías Kodak y iba y lo imprimía, ¿no? Pero, o en un disco o en CD, pero ya no era la tendencia, ¿no? Pasaron a ser otros las preferencias del mercado, las preferencias de la gente, pasó a cambiarse, ¿no? Ya la población o los usuarios dejaron atrás ese enfoque, ¿no? De presentar, de prestar tus fotos o hacer ver tus fotos físicas. Y bueno, pues fue variando, ¿no? Entonces, eh, Kodak tuvo la oportunidad de reinventarse, ¿no? Le ofrecieron cambiarse a que produzca cámaras digitales, ¿no? Porque las empresas que empezaron a producir cámaras digitales aún sobrevivieron, pero el gran error o fue también aliarse a las empresas de telefonía celular, pero no participaron o no quisieron participar creyendo que no sería lo adecuado. No decidieron reinventarse, no entendieron que el comportamiento del mercado estaba cambiando. Ellos seguían con el análisis pasado y ellos creían que estaba en el óptimo plano porque se continuaría como ha quedado, ¿no? Y hay una filosofía que dice, ¿no? Lo que funciona ahora que se quede igual como está porque seguirá funcionando. Pero en un mundo tan cambiante, pues, posiblemente no cambió casi en 48 años, pero sí cambiaría en pocos momentos, ¿no? La reinvención de Kodak no llegó en el momento que debieron hacerlo, cuando notaron que ya empezaron en una era donde su producto o sus bienes o sus servicios que venden llegaron a ser obsoletos, ya era demasiado tarde, ¿no? Y muy importante es que las empresas investiguen o hagan investigación en desarrollo, ¿no? Y si no tienen esa cualidad o ese departamento, ¿no? Generalmente las empresas privadas tienen un departamento, una oficina relacionada a investigación y desarrollo, ¿no? Donde se hace las tendencias para el análisis de mercado, de cómo se está comportando el mercado. Entonces, por una obsolescencia tecnológica, no pudieron ir a la par de las otras empresas que alargaron su proceso al aliarse o hacer alianzas con las empresas de celulares, ¿no? O tuvieron la posibilidad de haber sido proveedores de las cámaras de muchos de los celulares y tampoco lo hicieron, ¿no? Entonces, rompieron la interacción con sus consumidores y las empresas a las que proveían. No entendieron el comportamiento del mercado. A ver, hay alguien que quiere ingresar. No entendieron cómo estaba cambiando el mercado, ¿no? Entonces, la competencia, pues, es constante, ¿no? El que no innova, el que no investiga, el que no se desarrolla, el que no analiza, no se queda, ¿no? Y es el mismo, es lo mismo, ¿no? Ustedes están en competencia. Ustedes para ingresar a la universidad han competido contra otros. Para acabar la carrera siguen en competencia, ¿no? O sea, es una carrera, o sea, es una competición lo que ustedes están, ¿no? Entonces, no dieron su valor añadido, cosa que ustedes tienen que darle su valor añadido, ¿no? Ustedes apenas salgan o ahora si pueden, hagan sus prácticas, trabajen, generen experiencia laboral, capacítense a sus cursos, ¿no? De esa manera para que estén en constante participación del mercado, ¿no? Entonces, porque el mercado pues es altamente competitivo, ¿no? Mejorar la imagen como marca, ¿no? No se reinventó
Y bueno, pues no fue parte de de estos mercados, ¿no? Que hicieron pues que Kodak en su momento pues llegara a desplomarse como empresa, ¿no? Entonces fue una empresa que tuvo un inicio, ¿no? Como lo habíamos visto, que llegó a cumbres altas como empresa, inventando desde las películas hasta las cámaras, pero el factor tecnológico lo sepultó porque no innovó y no fue a la par de la innovación y no generó alianzas que le permitieron quizás prolongar un poco más de vida a esta empresa, ¿no? Fue un monstruo gigante en su momento, similar caso, muy similar caso a los de los blockbusters, ¿no? Que eran las empresitas que alquilaban los VHS para películas, ¿no? Fue similar el caso de Netflix con los blockbusters, ¿no? Entonces, se ha, se ha, se ha dado en una empresa tan grande. Imagínense que en esta empresa pues había gerentes, había economistas, administradores, gente con maestrías, con PhDs, con MBAs, con esta experiencia profesional, técnicos, ingenieros, una empresa que movía millones, ¿no? Que tenía más de 15,000 empleados, ¿no? Imagínense una empresa grande, ¿no? La San Marcos no pasa de 15,000 empleados, ¿no? Profesores habrá pues unos 15,000, 10,000, 12,000 profesores a lo mucho, sumo yo con administrativos y todo. El grueso son ustedes, los alumnos. Pero imagínense una empresa que movía millones, que tenía gran participación, pudo quebrar pese a eso, ¿no? Entonces, nos demuestra algo, ¿no? Que el mercado es altamente competitivo y no es flexible y no perdona, ¿no? Hasta ahí alguna consulta, una duda, una reflexión que podemos comentar sobre este caso de Kodak, que no investigó, ¿no? No hizo investigación de mercado ni cuando inició, la investigación de mercado que debería haberlo hecho en investigación y desarrollo cuando estuvo en su punto más alto, ¿no? Que lo llevó a su caída. A ver, ¿qué opinan? Pues empiezo a llamar. A ver, Piero, ¿qué opinas, Piero? ¿Qué te pareció el caso de Kodak? Ya, ¿se me escucha, profe? Sí, 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 se te escucha. Bueno, bueno, más que creo que esto suele pasar cuando una empresa tiene mucho, por decirlo así, poder. No es algo que usualmente pasa bajo el marco, ¿no? De lo que es la organización industrial. Creo que esto se le define como el cuarto tipo de ineficiencia, ¿no? Que es la ineficiencia dinámica, que es que cuando una empresa ya está muy acomodada y como usted dijo, ¿no? Que como no hay nada que mover, ¿no? Como que no encuentra propósito, un beneficio en innovar prácticamente. Y sí, eso cabe dentro de un tipo de ineficiencia, ¿no? Que es la dinámica, como le digo. Y no, nada más, se quedó muy claro el ejemplo, profe. ¿Mm? Muy bien. A ver, Nicole, ¿qué opinas, Nicole? ¿O un caso similar de un negocio o de una idea de negocio que hayan visto que haya pasado esto? Sí, profesor, lo que pasa es que yo he tenido problemas de conexión y me he conectado último, entonces escuché la parte final del caso, pero de todas maneras sí voy a investigar sobre esta empresa. A ver, alguien que desee participar para ponerle su puntito.